Bienvenidos a Reportero Águila, el canal donde podrás recibir las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Vamos a las noticias. La noticia que empieza a circular como un murmullo insistente en los pasillos del fútbol continental tiene un protagonista que no necesita presentación, porque su nombre siempre genera ruido, expectativa y polémica en partes iguales. Gabriel Barbosa Almeida, conocido mundialmente como Gabigol, vuelve a ser el centro de una especulación que sacude el mercado de transferencias, esta vez con un supuesto acuerdo que lo acercaría al Club América por un vínculo de 3 años. No hay confirmaciones oficiales, no hay comunicados solemnes, pero sí muchas señales que alimentan la narrativa de que algo grande se está gestando en silencio. Gabigol, formado en las categorías de base del Santos y marcado desde muy joven como una promesa destinada a brillar, ha tenido una carrera llena de giros, préstamos y decisiones que siempre dejaron tema para debate. Actualmente vinculado al Santos en condición de préstamo desde Cruzeiro, su nombre vuelve a sonar con fuerza fuera de Brasil, despertando la imaginación de aficionados, periodistas y creadores de contenido. La posibilidad de verlo con otra camiseta histórica de América Latina enciende discusiones sobre estilo de juego, adaptación cultural y ambición deportiva. Todo se maneja como un rumor bien construido, de esos que nacen en conversaciones privadas y terminan dominando titulares no oficiales. En este contexto, el simple hecho de que su nombre sea asociado a un contrato largo sugiere una apuesta fuerte, casi estratégica, que va mucho más allá de un fichaje momentáneo y se presenta como una declaración de intenciones. El Club América, por su parte, aparece en esta historia como un gigante que nunca deja de pensar en grande y que siempre busca nombres capaces de cambiar narrativas y levantar pasiones. La especulación sobre la llegada de Gabigol se sostiene en la idea de que el club necesita una figura mediática, un delantero con carácter, con historia y con la capacidad de cargar con la presión de una institución que vive bajo los reflectores. No se trata solo de goles, se trata de personalidad, de impacto en el vestuario y de la conexión inmediata con la afición. En los círculos cercanos al mercado se comenta que el interés no es nuevo, que el nombre de Gabigol ha sido analizado más de una vez y que ahora las condiciones podrían alinearse de una forma diferente. El supuesto contrato por 3 años alimenta la sensación de un proyecto sólido, pensado para construir alrededor de un atacante que sabe convivir con la exigencia y el protagonismo. Todo esto se comenta en voz baja, sin documentos visibles, pero con la convicción de que las grandes operaciones casi siempre empiezan así, como rumores que parecen exagerados hasta que dejan de serlo. La narrativa se vuelve aún más atractiva cuando se recuerda que Gabigol siempre ha mostrado una personalidad fuerte, a veces desafiante, que encajaría perfectamente en un entorno donde la presión es constante y la gloria es una obligación. Desde la perspectiva del jugador, este rumor también despierta múltiples lecturas posibles que alimentan la especulación. Gabigol ha vivido etapas de altibajos, de regreso a casa y de nuevas oportunidades, y un movimiento hacia el Club América podría interpretarse como una búsqueda de reinvención, de nuevos desafíos y de un escenario distinto para volver a sentirse determinante. Aunque sigue siendo un nombre respetado en Brasil, la idea de salir nuevamente al exterior, esta vez hacia una liga con enorme exposición mediática, podría representar un giro interesante en su narrativa personal. Los comentarios que circulan insisten en que el delantero estaría seducido por la magnitud del club, por la posibilidad de ser referente inmediato y por la promesa de un proyecto que confíe plenamente en él. Nada de esto está confirmado, pero el solo hecho de que estas versiones se repitan en diferentes espacios sugiere que la idea no es descabellada. En el fútbol moderno, los movimientos estratégicos muchas veces responden tanto a lo deportivo como a lo emocional, y Gabigol siempre ha sido un jugador guiado por sensaciones, por contextos que le permitan expresarse con libertad. Por eso, el rumor de un contrato extenso se interpreta como una señal de confianza mutua, una especie de pacto no escrito que promete estabilidad y protagonismo. La afición, como siempre, juega un papel clave en la expansión de este tipo de historias. En redes sociales, en programas de opinión y en charlas informales, el nombre de Gabigol asociado al Club América se convierte en un imán de comentarios, sueños y dudas. Algunos imaginan cómo encajaría su estilo en el esquema del equipo, otros se preguntan si su carácter se adaptaría a la exigencia diaria, y muchos simplemente se dejan llevar por la emoción de pensar en un fichaje de alto impacto. La narrativa del rumor se fortalece porque toca fibras profundas, porque mezcla historia, expectativa y la eterna ilusión de ver a una estrella vestir nuevos colores. En este escenario, cada silencio se interpreta como una pista, cada gesto como una confirmación encubierta. Nadie quiere quedar fuera de la conversación, y eso hace que la especulación crezca de forma orgánica, casi inevitable.
El mercado de transferencias se alimenta de estas historias que no necesitan pruebas inmediatas para existir, porque viven en la imaginación colectiva. Gabigol, con su trayectoria y su aura mediática, es el protagonista perfecto para este tipo de relato que se expande sin frenos. También es importante considerar el contexto deportivo que rodea a ambas partes y que da sentido a este rumor persistente. El Club América siempre se mueve con la presión de competir al máximo nivel, de pelear títulos y de mantener una imagen dominante en la región. Incorporar a un delantero como Gabigol encajaría en esa lógica de buscar figuras que marquen diferencias y que eleven el perfil internacional del club. Desde el lado del jugador, un proyecto ambicioso podría ser el estímulo necesario para reencontrarse con su mejor versión, esa que lo convirtió en una referencia desde muy joven. Las voces que alimentan esta especulación hablan de conversaciones preliminares, de sondeos discretos y de una voluntad compartida de explorar caminos. No hay contrato sobre la mesa, no hay fotos firmando, pero el rumor se sostiene porque parece coherente dentro del tablero del fútbol. En un mercado donde las sorpresas son moneda corriente, la posibilidad de un acuerdo por 3 años se siente como una jugada pensada, calculada, que busca estabilidad en un entorno siempre cambiante. Todo se mantiene en el terreno de la suposición, pero una suposición que muchos consideran demasiado bien armada para ser ignorada. A medida que la historia se repite y se reinterpreta, el rumor adquiere vida propia y empieza a sentirse casi tangible. Los seguidores del fútbol latinoamericano saben que este tipo de movimientos no siempre se anuncian de inmediato, que a veces necesitan tiempo para madurar lejos de los reflectores. Gabigol, con su pasado de promesa, de ídolo y de figura polémica, representa una apuesta que genera tanto ilusión como debate. El Club América, acostumbrado a vivir bajo el escrutinio constante, sabe manejar este tipo de expectativas, y según se comenta, no tendría problema en asumir el riesgo de una operación de alto impacto. Así, la idea de un contrato de 3 años se convierte en el eje de una narrativa que habla de confianza, de ambición y de un deseo compartido de escribir una nueva historia. Todo sigue siendo un rumor, una especulación que flota en el aire, pero como suele ocurrir en el fútbol, algunas historias empiezan así, como susurros insistentes que, sin previo aviso, se transforman en realidad. La segunda parte de este rumor se construye a partir de las interpretaciones más profundas, esas que intentan leer entre líneas y entender qué significaría realmente un movimiento como este para el panorama del fútbol regional. La posible llegada de Gabigol al Club América no solo sería un fichaje ruidoso, sino también un mensaje claro de ambición y de intención de dominar conversaciones más allá de la cancha. En los espacios de opinión se comenta que una operación de este tipo tendría un impacto inmediato en la percepción del club, reforzando su imagen de potencia capaz de atraer figuras con nombre propio. Para Gabigol, este escenario podría representar un nuevo capítulo donde la presión no se evita, sino que se abraza como parte del desafío. El rumor del contrato por 3 años se interpreta como una apuesta a largo plazo, una señal de que no se trata de una solución pasajera, sino de un proyecto pensado para construir identidad. Aunque todo se mantiene en el terreno de la especulación, la coherencia del relato hace que muchos lo consideren plausible. El fútbol moderno se mueve por narrativas, y esta encaja perfectamente con la necesidad constante de reinventarse, de buscar nuevos estímulos y de sorprender a un público que siempre espera algo más. En este contexto, también se habla mucho de la adaptación cultural y deportiva que implicaría un cambio así. Gabigol ha demostrado a lo largo de su carrera que es un jugador de emociones intensas, que necesita sentirse importante y respaldado para rendir al máximo. El Club América, con su estructura y su exposición mediática, podría ofrecerle ese escenario, pero también exigirle una madurez constante. Los rumores apuntan a que esta dualidad es parte del atractivo, tanto para el jugador como para el club. No se trata solo de sumar goles, sino de construir una narrativa de liderazgo y compromiso. Las conversaciones imaginadas incluyen promesas de protagonismo, de un rol central en el proyecto y de una confianza que se reflejaría en un contrato extenso. Todo esto se comenta sin pruebas, pero con una lógica interna que resulta convincente. En el fútbol, las grandes historias suelen empezar con este tipo de especulaciones que parecen demasiado detalladas para ser simples inventos. Gabigol, con su historia de idas y vueltas, encaja perfectamente en un relato de redención y nuevos comienzos que muchos aficionados desean ver materializado. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados del América. La prensa y los creadores de contenido, siempre atentos a este tipo de movimientos, han contribuido a amplificar el rumor, dándole capas de análisis y emoción.
Cada detalle de la carrera de Gabigol se revisita, cada gesto reciente se interpreta como una señal, aunque no exista confirmación alguna. El Club América, por su parte, aparece como un escenario ideal para este tipo de narrativa, porque su historia está llena de fichajes que generaron debates similares. El supuesto acuerdo por 3 años se menciona como un elemento clave, porque sugiere estabilidad y una visión clara, algo que no siempre está presente en operaciones de alto perfil. Todo se maneja en el plano de la especulación, pero con un tono casi inevitable, como si el movimiento fuera solo cuestión de tiempo. Esta sensación se alimenta de la necesidad constante de historias que mantengan vivo el interés del público, y pocas cosas lo logran tanto como un rumor bien construido. Gabigol, con su nombre y su carácter, es el protagonista perfecto para sostener esta conversación durante mucho tiempo. Desde el punto de vista deportivo, también se especula sobre cómo cambiaría la dinámica interna del equipo con la llegada de un jugador así. Se habla de competencia, de liderazgo y de una posible transformación en la mentalidad colectiva. Gabigol no es un delantero silencioso, es un futbolista que se expresa dentro y fuera del campo, y eso podría generar un impacto inmediato. Los rumores sugieren que el club estaría dispuesto a asumir ese desafío, confiando en que la experiencia y la personalidad del brasileño sumen más de lo que resten. El contrato por 3 años vuelve a aparecer como un símbolo de esa confianza, como una forma de decir que el proyecto no se construye a medias. Todo esto se comenta sin confirmaciones, pero con una narrativa que se repite y se fortalece. En el fútbol, cuando una historia se repite lo suficiente, empieza a sentirse real, aunque todavía no lo sea. Esta es la esencia del mercado de transferencias, un espacio donde la imaginación y la estrategia se mezclan constantemente. Finalmente, el rumor se consolida como una de esas historias que definen una etapa del mercado, independientemente de su desenlace. La posible firma de Gabigol con el Club América por 3 años se ha convertido en un tema recurrente, en una especulación que despierta emociones y debates en igual medida. Nadie sabe con certeza si este movimiento se concretará, pero todos reconocen que la idea tiene sentido dentro del contexto actual del fútbol. Gabigol sigue siendo una figura capaz de atraer miradas, y el Club América un club acostumbrado a pensar en grande. La combinación resulta explosiva, al menos en el plano narrativo. Mientras no haya anuncios oficiales, la historia seguirá creciendo, alimentada por suposiciones, deseos y análisis interminables. Así funciona el fútbol, y así nacen las grandes historias, como rumores que se niegan a desaparecer y que mantienen viva la conversación. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol América. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.